No, no, ¿Con no, gas? no, no, no. Sin gas. ¿Sin gas? Así como- ¿Sin gas? Sí. ¿Cómo sin gas? La agüita, pero así, está bien. Oye, entonces me estabas diciendo que de chavo estabas, ok, tu madre Gina Román hermosa, le mandamos besotes con todo el amor, y te parecías ahí y te pusiste a modelar. Me puse a modelar y me empezó a ir muy bien. Muy, muy, muy bien. Como chavo, 18. Todavía estaba en la prepa. ¿Y no eras muy 17. presumidón de tener a tu papá que era el productor número uno Pues sí, de la o época? sea, ¿Sí te sentías el muy? Viví una época, pues, en los finales de los años 80, todos los años 80. Pues una gran vorágine teatral en aquella época. Mi papá, pues, un empresario muy prominente, muy poderoso. Mi mamá. El señor Salvador Varela, para todos los chavos ahora que ven, Salvador Varela, que fue y ha sido un histórico y una leyenda en el teatro acá en México. Y empecé a trabajar de modelo y él me empezó a criticar siempre, a decirme, no, hombre, ¿tú qué estás haciendo ahí? Tú tienes que ser productor como yo, que tu negocio. ¿Tu papá te incitaba a irte a la producción? Tú tienes ¿Desde que ser chavito? productor, tú olvídate de eso. Y entonces yo quería actuar y ser famoso, ¿no? Y un día le dije, ¿pero por qué? ¿Como tu mamá? Si tú tienes todos los contactos, háblale a Ernesto Alonso y dile que me dé una cita o que me hagan un casting o a X. Y me dijo, yo lo hago, pero te invito a que tomes una decisión. ¿Quieres ser tú el que vaya siempre a tocar las puertas? ¿O quieres ser el que la abra? Elige. ¿Quieres estar de ese lado? Del rechazo, del sacrificio, de la fama, del compromiso. Y quieres estar siempre en búsqueda de una oportunidad. Sí, porque siempre estás desempleado. Terminas y estás desempleado. Otra vez. ¿O quieres ser tú el que genere los empleos y quieres ser tú el que cree los proyectos y ser tú el que esté detrás del escritorio? Elige cuál de las dos prefieres. En la que prefieras yo te voy a apoyar. Y nunca lo pensé. Le dije, del lado, escritorio. Y actuó cuando quiera en las obras de teatro donde aprendí mucho. Y donde hice 45 obras de teatro, que hay muchos actores que no las han hecho. Sí, claro, yo no las he hecho. Fíjate que en 37 años en el negocio no las he hecho. Y de ahí, pues, funcionaba yo en el teatro, hice cine, hice 11 películas, finísimas todas. Era la época de las ficheras y con mi querido y respetado Alberto Rojas el Caballo. Es que aparte ese también era como un estilo que tenía tu papá en sus obras, ¿no? Es lo que hablábamos de la industria, ¿no? En esa época que era un poquito el destape, que era un poquito también, venía de España también toda esta liberación, ¿no? Entonces, no había censura, surgieron las sexicomedias, tanto en teatro, primero en teatro y luego en cine. Pero el origen de la sexicomedia es el teatro. Y el teatro que hacía el señor Varela, por eso se llamaba El Varelazo. Que eran las comedias divertidas, con títulos sugerentes. Las mujeres más guapas del momento con los comediantes. Guapas, salían con poca ropa, las mujeres, en otras ocasiones desnudos también. ¿A poco sí había desnudos? Claro, por supuesto, había el teatro de medianoche. No, ¿qué es eso? El teatro de medianoche, imagínate, yo tenía 20 años cuando lo hice la primera vez. La función era a las 12:30 de la noche. ¿Por? En el teatro principal. Entonces, te ibas a tu otro teatro, hacías tus 2 funciones normales,
Y a las 12:30 de la noche empezaba la del teatro de medianoche. Porque hoy en día tú te metes a tu celular y tú quieres ver un acto sexual, por decir algo, entre una gallina y un capitán alemán y lo puedes encontrar. Ok, lo que quieras, claro. O sea, lo que quieras. Ahí. En aquella época era diferente. En aquella época, cuando mucho había puestos de revistas, con alguna revista erótica, ¿no? Y entonces ahí era la época donde las vedettes hacían desnudos, parciales o totales también, ¿no? Entonces el público pagaba por ir a ver a las mujeres haciendo show, pero con desnudos. O sea, me acuerdo, por ejemplo, de una muy renombrada que era la princesa Lea. Ujú. La princesa Lea era una mujer hermosa. Linda Susan Fair se llamaba. Y era una mujer que medía un 80, era impactante. Y entonces se metía completamente desnuda a bañarse en una copa de champán. Y Ese era el acto principal. ese era el acto principal. ¿Una copa gigante? Era una copa de acrílico. Entonces llegaban los bailarines, ella hacía un numerito primero como que bailaba, llegaban los bailarines y la depositaban en la tina, que estaba, fíjate, eso fue de las primeras cosas que me tocaron hacer en el teatro. Comprábamos crema de rasurar y con la crema de rasurar llenábamos la copa para que pareciera espuma. No. Entonces ella se metía a bañarse en la copa de champán con pasta rasurar. Y se llenaba. El teatro, bueno, olvídate. A medianoche. A las 12:30 de la noche. Era de 12. Salías del teatro a las 2 de la mañana. Pero aparte de Lea estaba El Caballo, Inclán, Sayas, Bueno, había un super show con los meros. No, pero aparte era fuerte. O sea, era como más picante, como más... Era la época donde eso era lo que llamaba la atención. Y llegó el papo del desmore.